Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos en Cristo y queridos amigos que nos hacen el favor y nos dan el gran privilegio de poder llegar hasta ustedes a través de nuestro devocional. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. Sean bendecidos todos en el poderoso nombre de Jesús. Deseo que el Señor esté en su vida, su presencia sea real en la vida suya y en la vida de su familia. Hoy vamos a continuar con este maravilloso tema que empezamos. Tu vida tiene sentido. Es muy importante que nosotros entendamos que esta vida que poseemos tiene un propósito, que Dios está pendiente de nuestra vida y eso le da sentido a nuestro diario vivir, al paso de los años. Esto le da sentido de propósito a nuestra vida. Hemos visto ya cómo al entender nosotros que nuestra vida tiene sentido, nos ayuda con la crisis de la identidad. Decíamos que de tiempo en tiempo los seres humanos luchamos con sentimientos que se vuelven acciones, y un sentimiento se vuelve acción y da a nuestra vida giros, actitudes y posiciones no deseables. La crisis de la identidad puede ser algo muy peligroso en la vida de un ser humano, comenzando desde la niñez. Y estuvimos viendo cómo la palabra del Señor nos revela y nos dice que es muy importante que sepamos qué tan bien nos conoce Dios, qué tan bien Él nos entiende, cómo nos escogió, nos vio, nos diseñó aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y con esa plataforma ya puesta, hoy vamos a continuar resolviendo el problema de la soledad. Resolviendo el problema de la soledad. Escúcheme, queridos hermanos y amigos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aún teniendo nuestra identidad de hijos ya definida en Dios, es posible que nosotros alguna vez en nuestra vida experimentemos ese sentimiento de soledad. Y lo sé porque en la palabra muchos pasaron por eso. Hay personas que empiezan a sentirse solas y la soledad los lleva a aislarse, a retirarse, a ausentarse. Y esa soledad se puede volver hasta una depresión si usted no se cuida. Entonces la Biblia nos da pautas cómo resolver el problema de la soledad. En el Salmo 139, que yo decía que es la corona de los salmos, es como describe la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Ahí encontramos nosotros que fuimos diseñados por Él. Y es un cántico este salmo. Y este salmo también nos enseña no solamente que fuimos diseñados por Dios, pero nos enseña cómo resolver el problema de la soledad. Este sentimiento que si uno no lo trata rápido, se puede volver un problema muy serio. Entonces la segunda pregunta que este salmo resuelve o que contesta es: ¿qué tan cercano está Dios de mí? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Qué tan cerca está Dios de mí? Usted mira para los cielos y mira ese firmamento, eso tan inmenso, se siente muy lejos y dice: Dios está muy lejos de mí. ¿O qué tan cercano está Dios de mí? Y el Salmo 139, del versículo 7 al 12, nos responde esta pregunta. Dice el salmista, después de que dijo cómo lo conocía Dios y cómo entendía sus pensamientos y cómo sabía lo que iba a decir aún antes de hablar y todo esto, cómo estaba rodeado por Dios, él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esas son preguntas. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice David: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! O sea, en otras palabras, queridos amigos, no hay manera de esconderse de Dios. No hay manera. No podemos escondernos en la oscuridad porque Él tiene autoridad sobre la oscuridad. Y dice, aún las tinieblas son como la luz. Entonces, esto nos enseña que Dios te busca, te persigue, te sigue la pista. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿En dónde me voy a esconder? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si me voy a la tumba, ahí estás tú. Si me voy al mar, ahí estás tú. O sea, no hay dónde esconderse de Dios. Dios te busca. Y esto nos debe de alegrar. Dios me busca. Dios me persigue. Dios me sigue la pista. Oh, qué maravilloso. Entonces, cuando David afirma que Dios tiene total conocimiento de su vida, él concluye diciendo, tal conocimiento es mucho para mí. Es muy elevado, es muy alto, es sublime, grandioso, no lo puedo alcanzar. Lo que realmente quiso decir, no puedo con esto es mucho. Como dicen por ahí, me vuela la cabeza esta idea de que Dios me conoce tan bien y que no me puedo esconder de Él. Y David es como, y yo que pensé que estaba solo. Ahora yo quiero que usted sepa algo. David vivía solo. Cuando era un jovencito lo mandaban a las montañas a apacentar las ovejas. Y los que han sido pastores de ovejas, pastorcillos de ovejas, de animalitos, saben que los pastores se van por días a la montaña a pastorear las ovejas, a llevarlas a pastos verdes, a llevarlas a aguas tranquilas. Las ovejas tienen que salir a pastar. Y los pastorcitos se van con ellas, los pastorcillos se van con ellas por días. Ellos aprenden a dormir en la intemperie, en la noche. Aprenden a dormir entre ellas, se duermen en medio de ellas o hacen como un redil y se ponen ellos aquí y ellos son la puerta. Por eso Jesús dijo un día, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús sabía lo que era esto. Entonces, David sabía lo que era estar solo, allá en las montañas, alejado de su familia. Acuérdese que no lo tomaban en cuenta, porque era el chiquito de la familia. Entonces David sabía lo que era eso. Por si fuera poco, ya cuando creció, fue ungido, el rey Saúl no lo quería, porque sentía celos de la gloria, de la unción, de la gracia, del favor de Dios en él, y cómo la gente lo quería. Y David tuvo que empezar a huir. Una persona que huye es una persona solitaria. No tiene libertad para estar entre la gente. Entonces David experimentó mucha soledad en su vida. Y por eso él podía escribir esto. Entonces el primer instinto de David, como el nuestro, tan humanos que somos, es decir, ¿cómo puedo escapar? ¿Cómo me escapo? Quiero estar solo. ¿Algún día usted ha dicho así? Déjenme solo, quiero estar solo. Apaga teléfono, apaga luz, cierra ventana, todo. Yo quiero estar solo. ¿Cómo me escapo de esto? ¿Y en dónde me podré esconder? Si Dios lo sabe todo. David esto es tremendo, esto es mucho para mí. Él sabe que soy hipócrita, él sabe que tengo miedo, él ha escuchado mis mentiras. Él vio lo que hice, él sabe, todo lo sabe Dios, decía David. Y en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es terrible huir de Dios. Y quizá usted dice, pero yo no estoy huyendo, pastora Sarita, yo estoy allí, voy a la iglesia, pero quizás si Él te ha pedido que hagas algo y no lo estás haciendo, en cierta forma, estás huyendo de ese llamado de Dios. Y Dios te dice, no te vas a escapar porque yo sé dónde estás. El temor al saber que estaba totalmente expuesto
a Dios movió a David a pensar y a preguntarse si había algún lugar geográfico, un retiro geográfico o un retiro espiritual a donde él pudiera irse secretamente. Me voy a ir por ahí, me voy a esconder de Dios. ¡Qué ilusión más tremenda! Nadie se puede esconder de Dios. Nos podemos esconder de otro ser humano, pero del Señor jamás. Versículo 8 y 9 de este capítulo dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. O sea, si yo me voy a esconder en una nube, me voy a ir en un avión y nadie va a saber que voy en ese avión, Dios sabe, Dios sabe. Y cuando uno va en un avión, créame que uno quiere saber que Dios va ahí con uno. Uno quiere estar seguro que Dios está ahí. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, el Seol es la tumba, he aquí ahí tú estás. Qué tremenda seguridad para los creyentes. Qué seguridad más grande, que ahí está Dios. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me asirá tu diestra. O sea, no nos podemos, me voy a meter en un barco y me voy a ir. ¿Se recuerda de aquel que se metió en un barco? En el barco que Dios le dijo que no se fuera. ¿Se recuerdan de Jonás? Dios le dijo: vete a Nínive. Y el barco que iba a Nínive era este. Y él dijo: no voy a ir a Nínive porque la gente de Nínive es mala y voy a ir a predicar y se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y, no, yo no voy a ir a Nínive. Se metió en otra barca y se fue para otro lado. Y andando allá, vino una tormenta muy tremenda en el mar, allá en alta mar. Y los marineros y el capitán y la gente que iba ahí dijo: aquí va alguien que va en contra de la voluntad de Dios. Y empezaron a preguntar y él dijo: soy yo no debería estar en este barco, yo debería ir en otro barco para Nínive. ¿Y qué hacemos ahora? Y él mismo dijo: tírenme al agua y así se va a calmar el mar. Y lo hicieron, tiraron a Jonás al agua y el mar se calmó y la tormenta se calmó. ¿Y qué pasó? Pues se lo tragó un pez muy grande. Y fue y lo vomitó a la orilla. Pero antes de vomitarlo, él oró ahí dentro de la barriga del pez, pidiendo perdón y misericordia. Y Dios hizo que este animal fuera y lo vomitara. Y entonces ahí sí se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿En dónde nos podemos esconder de Dios? Esa historia que le conté de Jonás es algo muy tremendo. No es una historia de niños, no es una fábula, es una verdad. Nosotros no podemos escondernos de Dios. No me importa dónde me vaya, ahí está el Señor. No me importa si me cambio de casa, si me voy de ciudad, si me cambio al otro lado del mundo, Dios está en todas partes. Aún en las profundidades de la tierra está Dios. Esto nos enseña en mi punto número 2. No estoy solo en mi soledad. Está muy gracioso este punto. No estoy solo en mi soledad. ¿Usted cree que está solo? Fíjese que no. Aún en su soledad usted no está solo. Dios está con usted. Y yo quiero decirle lo que significa esta palabrita soledad. Soledad es circunstancia de estar solo o sin compañía. Es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por falta, ausencia o muerte de una persona amada. La soledad durante periodos extendidos suele ser considerada como causa, dolor e insatisfacción. Una persona solitaria o que sufre de soledad es muy difícil complacerla, es insatisfecha, vive con dolor. Bueno, la soledad, que es un sentimiento, es algo que está en las emociones, puede afectar todo el ser de la persona, todo el ser. Hemos pasado por momentos de soledad. Si usted me preguntara, Pastora Sarita, ¿usted ha tenido momentos de soledad? Yo le puedo decir que sí. Sí, cuando uno pierde un ser amado se adelanta, hay momentos de soledad. La cosa no es la soledad, sino que uno se aferre a eso. La gente que se aferra a la soledad
a veces está buscando atención, está buscando que la gente la procure, pero esa no es la manera como se arregla la soledad. Muchas personas se imponen la soledad en forma de castigo. Ya no voy a hablar con nadie, ya no quiero nada con nadie, no voy a tener más amigos. Y se retiran de la compañía de los demás, de tu familia. Quizá tu familia, no quizá, pero tu familia no es perfecta. Mi familia no es perfecta. En tu familia y en la mía hay de todo, hay de todo. Pero las cosas que suceden en la familia no nos deben de empujar a retirarnos, a no reunirnos, a desear no vernos o ya no juntarnos, para evitar. A los hijos de Dios no nos conviene eso, porque eso no es de Dios. No es de Dios. Cuando hay un sentimiento así, tenemos que ver por qué me estoy sintiendo así. ¿Qué es lo que está provocando esto? Quizá hay algo que yo pueda hacer para solucionarlo en lugar de retirarme. Y se retiran de la compañía de los demás. Con esto no quiere decir, no estoy queriendo decir que todas las compañías, amistades son buenas para ti. No, hay gente de la que tú debes de alejarte. Pero te estoy hablando de tu familia. Familia en la carne o de sangre y la familia de Dios, la familia espiritual. No puedes alejarte. La Biblia dice que no dejemos de reunirnos, como algunos ya lo hicieron costumbre de no reunirse. Aún sabiendo, dice en Hebreos, que aquel día se acerca, el día del Señor, el regreso del Señor por su iglesia se acerca. Entonces no podemos dejar de reunirnos nada más porque no te saludaron, ni un hermano y te sentiste mal, de ninguna manera. Tienes que darle una oportunidad más a tu congregación, a tus hermanos en Cristo. La soledad es fuerte y es un sentimiento real. No, el problema no está en sentirte solo alguna vez, sino que tú vivas en soledad. Es un sentimiento real, pero hay algo más real que la soledad, la palabra de Dios y la presencia de Dios. Y mire cómo David hablaba con Dios sobre el estado de soledad que él estaba experimentando. Acuérdese que él vivió, David escribió de sus experiencias. En el versículo 16 y 17 de Salmos 25, 16, 17, David escribió esto y dijo: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mire, cuando David se sentía solo, iba a Dios y se lo contaba. Aunque él ya sabía que Dios ya lo sabía, era necesario que lo confesara y lo dijera. Mírame, le dice, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Una persona solitaria es una persona afligida. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. ¡Wow! ¡Qué tremendo salmo! David está hablando con Dios y le dice: ayúdame porque me siento muy mal. Sácame de esto. Y en el Salmo 142:4, él continúa hablando y dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y David pasó por momentos difíciles, pero ¿a quién se los llevaba él? A su Dios, a su Dios. Él se acercaba a Dios y oraba y hablaba con él. Entonces esto te dice que tú no estás solo en tu soledad. Dios está contigo, está más cerca de lo que te imaginas. Está más cerca de lo que tú te imaginas, por eso tienes que hablarle. Y decía ahí en el Salmo 139:10, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Asir es levantar de la mano derecha. Cuando estoy en el extremo del mar y las olas se levantan, él está escribiendo, David, dice el 10, aún ahí, aún cuando yo siento que me estoy ahogando, cuando siento que estoy en mis últimas, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra y me levantará. Es como que si Dios no lo dejaba escapar. Qué lindo, ¿verdad? ¿Alguna vez usted, si tuvo niños, si tiene niños, nietos, ha tratado de caminar con un niño que se quiera adelantar, irse por ahí? Usted lo lleva de la mano y él va jalando, pero usted lo lleva bien agarrado. Ese es Dios con nosotros. Nos agarra, nos sostiene y no va a dejar que nos escapemos. Es como que Dios nos sigue los pasos. Qué bueno que Dios nos sigue los pasos. Pero no nos sigue los pasos
para apuntarnos con el dedo y decirnos lo malo que hemos hecho y para ejecutar justicia. Al contrario, Dios ha determinado darme de su gracia todos los días de mi vida. Dios ha determinado darte a ti de su gracia todos los días de tu vida. David lo sabía. ¿Sabe que muchos personajes de la Biblia vivieron momentos de soledad? No solamente David, muchos. Jeremías era bien llorón. Lea porque no tenía el amor deseado de su esposo. Agar y su hijo Ismael sufrieron soledad cuando fueron despedidos de la casa de Sara y Abraham, y ahí el Señor le envió un ángel para que la protegiera y le dio una promesa. David, Elías se fue más de soledad. Elías estaba en una depresión tremenda, deseaba morirse. Cuando la soledad te lleva a tener pensamientos suicidas, eso ya es una depresión. Y a Dios, no. Tienes que gritar y pedir ayuda al Señor Todopoderoso. Porque cuando Elías estaba sintiéndose así, Dios le mandó ayuda. Dios le mandó comida. Dios le hizo reposar. Dios le renovó sus fuerzas. Miriam, la hermana de Moisés, también estuvo sola en el desierto porque se levantó a hablar en contra del líder de Moisés, su hermano. Y Dios le dio una lepra y la tuvieron que sacar fuera del campamento y ella andaba sola en el desierto. La mujer del flujo de sangre, 12 años sufriendo y sola porque no podía la gente juntarse con ella porque era en contra de la ley. Si era casada, el esposo no la quería. Jesús, el Hijo de Dios, vivió varias veces momentos difíciles de soledad y aún en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad es un sentimiento de desamparo. Quiero decirle algo, Dios no desamparó a Jesús y lo dejó desamparado como que no. Era para que el Señor experimentara lo que usted y yo experimentamos y ahora nosotros ya lo sabemos y podemos ir a Él con confianza porque nos entiende. Aleluya. Entonces el testimonio de David y todas estas personas reales de la Biblia hablan de la realidad de la experiencia de la soledad. A veces la soledad tiene un propósito. A veces la soledad se debe simplemente al pecado. La gente peca y se aísla. Y encima de la culpa se siente solo. Y eso no es obra de Dios, esa es obra del enemigo. El dolor es real, la soledad es real. Pero aquí le voy a hablar, para terminar, el antídoto para la soledad. Número 1, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Nunca se aleje de Dios. Nunca. Porque Él nunca se va a alejar de usted. Está cerca, nada más llámelo. Llame su nombre. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Número 2, luche contra la soledad leyendo la Biblia. Mire cómo los grandes hombres y mujeres de Dios lucharon contra la soledad en la palabra. Mírelo ahí, aprenda y practíquelo. Luche contra la soledad abriendo su corazón a Dios. Tiene que ser sincero con Dios porque Dios lo sabe ya. Así que confiéselo de una vez. Lucha contra la soledad buscando valientemente a otros que también se sienten solos y construya amistades que crean en la palabra de Dios, que te escuchen y a quien tú puedas escuchar. Escucha cuando alguien te dice, no me he sentido bien últimamente o me he sentido solo. Dígale, puedo orar por usted. Y de esa manera usted mismo va a estar tratando con ese problema. Recuerde lo que dijo David allí en el versículo 10 del Salmos 139. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué quiso decir con esto? Guianza. Tu mano me guiará. Dígalo conmigo, tu mano me guiará. Seguridad, tu diestra me sostendrá. Dígalo conmigo, tu diestra me sostendrá. Qué maravilloso es saber que tenemos la mano poderosa de Dios sosteniéndonos. ¿Y qué significa esto? Todo esto. Dios te busca, te persigue. Una y otra vez vemos en la palabra de Dios esta gran verdad afirmada. Dios te busca y te persigue. Tú no estás solo.
Quizá te sientas solo, tu emoción, tus sentimientos están diciendo, estás solo, te abandonaron, los hijos no te hablan, tu esposo no te habla, tu familia no te habla. Habla con Dios acerca de esto y tú verás como tú y Dios son mayoría. En Santiago 4:8 dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queridos amigos, hermanos, querida audiencia, este mismo David que escribió el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? En el cielo ahí estás, en el mar ahí estás, en la profundidad ahí estás, en la oscuridad estás. Este mismo David escribió en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él sabía, él lo había vivido, su familia no le prestaba la atención de vida, pero Dios lo levantó para ser el gran rey de Israel. Yo quiero que usted entienda que Dios lo ama. Créalo, Dios lo ama. Es tan amado por Dios que lo amó, que me amó, aun cuando éramos pecadores. Él nos amó. No lo amábamos, no sabíamos cómo y Él nos amó primero. Jesús vino a morir por nosotros, aun siendo pecadores. Entonces Dios nos conoce. E incluso a pesar de todo, nuestro quebrantamiento, lo indigno que nos podamos sentir, Jesús dio su vida por nosotros. Y estamos por entrar a la gran celebración del mundo creyente, del mundo cristiano, del mundo evangélico. La pasión de Cristo, su muerte, su crucifixión y su gloriosa resurrección. ¡Qué maravilloso! Que en medio de la soledad del mundo que se había perdido en pecado, Dios envió a su único Hijo. Él nos ama. ¿Y quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién nos va a separar? Nada, dice el apóstol Pablo. Nada. No estamos solos. Y si en algún momento, si aún en este momento te estás sintiendo solo, sientes el peso aplastante de la soledad y te preguntas si alguien te extrañaría al irte, recuerda esto. Tu Padre Celestial te ama. Sigue sus pisadas, porque Él te está siguiendo los pasos. Tú eres especial para Él, fuiste diseñado por Él con propósito. Él nos ama, Él te ama. Y está comprometido contigo. Está comprometido contigo a cuidarte, porque a través de Jesucristo Él te da esta promesa. Dios te conoce y te busca. Entonces pregunto, ¿qué tan cerca está Dios de ti y de mí? Muy, pero muy cerca. Muy cerca. Acércate tú a Él. Acerquémonos a Él en esta noche. Padre, nos acercamos a ti, a esta presencia divina a través de tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos a ti a través de esta maravillosa palabra. ¿Cómo nos has hablado? Qué bueno que estás en todas partes. Esto nos enseña que no estamos solos. Hoy venimos en contra de ese sentimiento de soledad, de esas emociones que se han empapado de soledad, de esa mentira que el enemigo ha metido en las mentes diciendo, nadie te ama, nadie te quiere, no eres bienvenido, no vales, no sirves. Esa es una mentira del enemigo y la declaramos como mentira y hablamos la verdad, que para ti nosotros somos importantes y que tú eres nuestro Padre y no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar en medio de cualquier circunstancia que nuestros oyentes estén pasando ahorita. Tu presencia está ahí. Hazle sentir tu presencia, Señor. Acerca a esta gente otros creyentes que puedan abrazarles y decirles, tú no estás solo. Y ayúdanos a buscar la compañía de tu iglesia, de los santos, y a reunirnos, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Amén y amén. Qué deliciosa la palabra, cómo nos alimenta, cómo nos enseña y nos ubica. No estás solo. Soy tu hermana en Cristo, soy la pastora Sarita Rico. Estamos aquí para servirte en Familia Betel Internacional. Escríbenos, llámanos, conéctate, comparte. Y si estás cerca de la ciudad de Dallas, este próximo domingo de Resurrección, tendremos una tremenda celebración a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Esperamos verte. Te bendecimos
El Señor sea con ustedes. Amén.